¿Por qué se produce la apendicitis? ¿Qué pasa con la vida de un niño que ya no tiene apéndice? Debe de tener ciertos cuidados. ¿Qué función tenía el apéndice que ahora no la va a cumplir porque ya no la tiene? Ojalá esto le sirva a mucha gente que esté viendo, que no automediquen a sus niños, que acudan a un profesional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast, Dímelo Bonito. Y el día de hoy les tenemos un tema muy interesante que nos han pedido mucho los papás, que es apendicitis. Cómo identificarla, cuáles son los síntomas de atención, focos rojos. Y para eso tenemos al experto en el tema, el doctor cirujano pediatra Luis de la Puente. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Isa. Primero, antes que nada, felicitarte. Es una gran labor. Me da mucho gusto estar con ustedes. El problema de la apendicitis es un problema muy serio. Yo soy cirujano pediatra aquí en Morelia, Michoacán. Tengo ya más de 30 años trabajando aquí en Morelia. Certificado por el Consejo y la Sociedad de Cirugía Pediátrica de México. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. A nosotros también, doctor, tenerlo es un gran honor. Y además me gusta compartirles que yo los doctores que tengo aquí son doctores con quien trabajo en equipo y además es el médico de mi hijo, nos ha apoyado mucho con él. Entonces, muchas gracias, doctor, un orgullo. Sí, gracias. Y pues vamos a hablar hoy de la apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? ¿Cuál es la función del apéndice en el cuerpo? Platíquenos, doctor. Sí, es un tema muy importante. La apendicitis es muy frecuente. No hay una estadística real de cuánto se presenta, pero se calcula más o menos un 5% en la población. O sea, quiere decir que 5 de cada 100 pueden tener apendicitis. Esto varía por países y todo. Es muy frecuente en niños entre 5 y 15 años. Es la edad más frecuente. Muchas veces está muy chiquito, ¿no? La edad es entre 5 y 15. Puede ser en menores, que en niños menores de 5 años, de 3 años, 2 años, es muy difícil el diagnóstico y muy grave. Y también puede ser en adultos. A alguien le ha tocado que le hayan operado a algún familiar ya de adulto y todo eso. Pero la edad más frecuente es entre 5 y 15 años. Entre 5 y 15 años. Exacto. ¿Y qué es lo que deben de observar los papás? ¿Cómo se empiezan a presentar los primeros síntomas? ¿Qué pasa? Sí, es muy importante e interesante en esta plática porque el apéndice se manifiesta por dolor, fiebre y vómito, dolor abdominal, pero el dolor abdominal lo pueden dar muchas causas: gastritis, infecciones intestinales. Alguna muy frecuente, fíjense bien y pongan atención en esto, son infecciones de la garganta, anginas que inflaman ganglios del cuello, pero inflaman ganglios del intestino, se llama adenitis mesentérica, y se puede confundir con el diagnóstico de apendicitis. Es muy importante que su niño empiece a tener dolor abdominal, no lo automediquen. Eso es fundamental porque tiene dolor y le empiezan a dar medicina o remedios y entonces enmascara el cuadro. Claro. Yo la recomendación es de que si un niño tiene dolor, fiebre y vómito, tienen que acudir a un especialista, a consulta y que lo revise. El diagnóstico también se hace con la exploración física y con la observación. Es un dolor muy característico porque empieza tipo cólico, le da, se le quita, pero al rato ya no se le quita, es un dolor que llega para quedarse y va aumentando de tamaño, se va incrementando. Muchos de lo que hacemos, quizá, yo tengo ya muchos años trabajando aquí en Morelia y a los que nos estén viendo, a lo mejor ya les tocó vivir esta experiencia. Y algunas veces los vemos en la mañana y con el bebé enfermo y todo eso. Y les digo, no está muy claro, vamos a darle unas horas de evolución. Y entonces le damos unas 6 horas más y vemos si es un problema apendicular, el dolor no se va a quitar, al contrario va a aumentar. Pero a lo mejor en esas 6 horas empieza a tener diarrea o tener mucha tos y dices, bueno, pues eso es otra cosa que no sea apendicitis. Y una cosa, yo les digo, muchos papás me han agradecido que opere a sus hijos, pero muchos me han agradecido que no los opere porque no es un problema apendicular, a lo mejor fue otra cosa. Sí. Y se acompaña pues, de fiebre, vómito y es un dolor que puede empezar cerca del ombligo
y después se fija del ombligo hacia abajo al lado derecho. A la exploración hay ciertos datos, les toca si les duele, pero si les suelta les duele más. Una prueba que hacemos es ponerlos a brincar. Si brincan y les duele, tengan mucho cuidado porque puede ser un problema pendicular. Y algunas veces pues, nos tenemos que apoyar con exámenes de laboratorio, una biometría hemática, estudios de sangre. Quizá radiografías ya no tanto porque no nos dan bien imágenes. Usamos actualmente ultrasonidos y lo que nos ha ayudado mucho actualmente es la tomografía, una tomografía axial computarizada, que no nos da el diagnóstico, tiene una certeza arriba del 90%. Entonces, si hay una duda en el diagnóstico que no sabemos bien si es una infección intestinal o una apendicitis, te podemos tomar una tomografía. No quiere decir que si sale negativa la tomografía ya no es apéndice tampoco, porque lo que marca la pauta es la cuestión clínica. Si el niño tiene mucho dolor, hay que intervenir. Hay que intervenir. Entonces, lo que entiendo, la primera recomendación es no automedicar. Eso puede confundir los síntomas, puede hacer que a ustedes tal vez les complique un poco la exploración del niño porque ya traen un medicamento que les va a mejorar el dolor o les va a confundir en algo, ¿no? Claro. Y asistir a un profesional. Ajá. Sí. Y es muy frecuente que pase. Actualmente, pues con el acceso de la información y todo esto, pregunten y luego ya llegan. Y eso puede modificar. O sea, si le dan un analgésico, lo que nos da el diagnóstico es el dolor. Entonces, si le dan un analgésico para la fiebre, puede tapar los síntomas. ¿Qué hay que hacer? Pues un bañito, dejarlo descubierto, si me explico, no le llamamos medios físicos. Pero también esto es sumamente importante y la verdad, ojalá a muchos les sirva esta información. La apendicitis, si se opera a tiempo, y es una apendicitis aguda, no complicada, que se opere antes de las primeras 24 a 36 horas, la evolución posoperatoria es muy buena. Las complicaciones son mínimas y los niños se van muy bien. Pero cuidado, si se enmascara el cuadro y le dan analgésicos y pasa, una apendicitis se puede reventar o hacerse complicada después de 24 o 36 horas, en promedio, puede ser antes o después. Pero ahí cambia mucho el panorama. Si se perfora el apéndice, salen bacterias muy peligrosas, muy agresivas, y entonces nos cambia todo el pronóstico. De una cirugía que puede ser muy relativamente sencilla, mínima, con una recuperación muy rápida, 24 horas, se puede transformar en un problema, una peritonitis generalizada, y entonces el niño se puede poner muy grave y hay que dejarlo internado 4 o 5 días, hay que lavar el intestino, dejar unas canalizaciones. Entonces, la verdad, ojalá esto le sirva a mucha gente que esté viendo, que no automediquen a sus niños, que acudan a un profesional para evitar que llegue a un problema de una apendicitis complicada. Nosotros consideramos que es urgente operarlos para que no se perfore. Lo que ustedes buscan es prevenir esto, que es la peritonitis. Exactamente. Otra de las preguntas que nos hacen mucho los papás es: ¿cuál es el médico que se debe de acudir? Entendiendo que hay médicos pediatras, pero de repente hay médico pediatra, gastroenterólogo. Ajá. En este caso es un médico cirujano pediatra con quien se tiene que asistir. Sí, claro. La verdad, bueno, el diagnóstico de apendicitis lo tienen que hacer todos los médicos generales, pediatras, gastroenterólogos y todo, pero la solución es con los cirujanos pediatras certificados. ¿Qué es la certificación? Bueno, que el Consejo y la Sociedad de Cirugía Pediátrica te evalúa cada 5 años. Yo ya llevo como 6 certificaciones para saber si estás actualizado y que actualmente, eso también te quisiera comentar, nos ha tocado la transición de la cirugía. Antes eran cirugías, se llaman abiertas, que es pues la tradicional, abrir la piel y una herida muy grande. Actualmente, arriba del 95-96% de los casos los hacemos por laparoscopía, que es un método menos invasivo, muy seguro y con heridas muy pequeñas.
pero nos da la oportunidad de poder revisar dónde está el apéndice, las arterias las magnificamos y revisamos, por ejemplo, las niñas, revisamos ovarios, en los niños el hígado, o sea, revisamos toda la cavidad por la laparoscopía. La recomendación que yo les doy es que si desafortunadamente llegan a tener un cuadro de un niño que tenga una apendicitis, lo ideal sería que se tratara por laparoscopía. Ok. Y ustedes al entrar, pues como dice, por dentro pueden ir revisar otros órganos para ver alguna otra situación ahí que se presente con el pequeñito. Sí, exacto. Y te digo que hemos evolucionado porque antes no era laparoscopía y ahora ya lo tenemos. Pero ahora, antes se decía, si está perforado, consideras que está perforado, no hay que hacer laparoscopía porque es más peligroso. Y yo creo que es al contrario. Si el paciente ya está complicado, hacerlo por laparoscopía nos da la oportunidad de lavar todo el intestino, de quitar el apéndice y de revisar y todo. Anteriormente, cuando se hacían cirugías abiertas, una complicación ya cuando estaban perforados es que se hiciera un absceso residual y había que operarlos de nuevo. Ahora con la laparoscopía quitamos el apéndice, todo por fuera, con heridas pequeñas, pero lavamos la cavidad. Lavamos y dejamos muy limpio la cavidad y dejamos unas canalizaciones. Y entonces el posoperatorio es mejor también ayuda a la recuperación del niño. Doctor, otra pregunta que nos hacen mucho dudas, miedos de los papás es ¿qué pasa con la vida de un niño que ya no tiene apéndice? ¿Debe de tener ciertos cuidados? ¿Qué función tenía el apéndice que ahora no la va a cumplir porque ya no la tiene? ¿Qué pasa? Sí, la verdad es el apéndice tiene una función de producir anticuerpos, al igual que las anginas, por ejemplo, pero en mínima cantidad. Donde más se producen anticuerpos puede ser hígado, vaso, médula ósea. Entonces, no, la verdad, quitar el apéndice, que pues a la gente que ha vivido esto o que han tenido a sus niños, se incorporan a su vida normal, no tienen un cuidado especial. Ni cierto régimen de alimentación, que ya no puedan comer algo, que ya no puedan tomar ciertos alimentos, nada. No. Que de hecho también, fíjate, ¿por qué se produce la apendicitis? No se sabe realmente por qué unos sí y otros no. El apéndice es un pedacito de intestino muy delgado con una luz y se tapa con un pedacito de excremento. Pero no tiene relación a que si es estreñido o no es estreñido, o que si comió guayabas o jitomate, o esas son más creencias. Es la mala suerte, se tapa y se empieza a inflamar. Y se empieza a inflamar, y en un plazo de 24 o 36 horas se puede reventar, perforar. Y entonces, lo ideal es hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno para evitar complicaciones. Ahora con lo que nos comenta, doctor, sobre estos procedimientos nuevos, la laparoscopía y todo, ¿cómo es la recuperación de un niño? Sí, los niños se recuperan muy rápido, es sorprendente porque su sistema de defensa es inmunológico y son muy activos y todo. La recuperación es muy buena para los niños y más con el método de laparoscopía. Si se opera un niño a tiempo, que no en las primeras 24 o 36 horas, el día de internamiento el tiempo de internamiento es un día máximo. Y la recuperación, bueno, les pedimos que no hagan ejercicio importante. Son heridas muy pequeñas, duelen poco. No se quitan puntos ni nada. No les dejamos sutura absorbible, no hay que quitar puntos. Les pedimos que guarden un reposo relativo, pueden subir escaleras, ir a la escuela, pero les pedimos alimentación normal, sana. Y que puedan reincorporarse a sus actividades fuertes, por ejemplo, tenis, natación, fútbol y todo, hasta que tengan un mes de operados. Y hacen la cirugía, van a su revisión post-cirugía. A los 8 días hay que ir a revisión para ver cómo está todo y otra revisión al mes, pero después ya se dan de alta del padecimiento y ya no hay que no tener un seguimiento. Sí. No tienen que después de la cirugía cada año estarse haciendo ultrasonidos ni estudios, ya con eso hacen su vida regular. Exactamente. Pues es un tema muy interesante que los papás nos pedían muchísimo. Yo le agradezco que venga aquí a resolver las dudas, a romper mitos también que luego tienen
y pues también el tiempo de haber estado aquí con nosotros. Me gustaría compartirle aquí a todo el público que nos ve los contactos del doctor. Vamos a dejar sus teléfonos, sus redes, su página de internet. Sí. Y bueno, la atiende aquí en Morelia, Michoacán, ¿verdad? Ahí tiene su equipo. Sí, gracias, Isa. Sí, tenemos 2 consultorios, uno en Artilleros de 1847 y tenemos otro consultorio en el Hospital Ángeles. Pero estamos para servirles, acompañarlos en este problema, porque la verdad es como una cubetada de agua fría. Su niño puede estar un día muy bien y al otro día estar hablando de cirugía. Y bueno, tratamos siempre de cuidar lo mejor posible a los niños, evitarles el trauma psicológico, ofrecerles lo mejor, acompañarlos en este trance tan difícil para los niños y para los papás. Entonces, cualquier duda que tengan, estamos para resolvérselas. Así es, gracias, doctor. Sí, voy a compartir sus contactos, sus números, y yo en lo personal se lo recomiendo muchísimo. Como especialista, como mamá, yo pongo a mi hijo en sus manos siempre, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.